Bienvenidos a esta quinta esquina, primera de 2018, y les invitamos a que nos acompañen en los próximos minutos para hablar de empleo, de economía y de muchas cuestiones relacionadas con el aspecto laboral. Me acompañarán también para hablar de estos asuntos Felipe Ramos, subdirector del diario El Mundo de Castilla y León. Felipe, bienvenido a la quinta esquina igualmente. Muchas gracias, buenas noches. Y también Goyo Castro, responsable de Es Radio Castilla y León. Goyo, igualmente bienvenido. Buenas noches. Para hablar de números, de empleo, de economía y de cómo está nuestra sociedad, y nos acompaña pues Santiago Aparicio, el presidente de los empresarios de Castilla y León, el presidente de CECALE. Santiago Aparicio, bienvenido a la quinta esquina. Muchas gracias por invitarme y buenas noches. Lo primero que yo quería arrancar este programa es que nos haga una valoración de cómo se ha cerrado a su juicio el año 2017 en el ámbito laboral. Bueno, en el ámbito laboral hemos cerrado, creo que con unos números bastante buenos, y nos hemos quedado en un porcentaje del 13% de paro. No podemos cantar victoria, porque lógicamente a todos nos gustaría que no hubiera nada de paro, que el paro estuviera en cifras de cero, pero hemos bajado 5 puntos con relación al año 2016, y creo que eso es importante, ¿no? Se ha ralentizado la economía y eso ha impedido quizá que pudiéramos bajar algo más en las previsiones que había de estar en torno a un 11,5-12% esa tasa de paro. Pero bueno, es lo que hay. Esa ralentización ha venido fundamentalmente, creo que, y creemos nosotros que por una situación especialmente mala en la industria agroalimentaria, en lo que es el campo, que no cumplió con las perspectivas, y sobre todo también la producción energética. La cuenca del Duero, hoy por hoy en producción energética, yo creo que es de las que peor está a nivel nacional. Eso ha incidido muy mucho en que, en vez de estar en el torno del 3% de la subida del PIB, hayamos estado en torno al 2,5, 2,3, 2,3, y bueno, falta este último trimestre del año, el de octubre a diciembre, en el que más o menos también las previsiones están en torno a los 2,4, 2,5, ¿no? Vamos, más o menos estamos un poco por debajo de las previsiones que había en un principio, que estaban en torno al 3%, pero creemos que, bueno, que se ha cumplido con un año relativamente bueno. Felipe. Habla usted del buen dato del paro, eso es evidente, que ha habido un buen dato del empleo, de creación de empleo, pero dice usted que se ha ralentizado la economía. Ya en las previsiones de la Junta de Castilla y León lo achacaba a la sequía, principalmente en el sector primario, al campo, pero aquí la clave está en qué hay que hacer o cómo se soluciona el grave problema de estacionalidad del empleo, de temporalidad del empleo, y de que la mayor parte de los contratos que se realizan son siempre a tiempo parcial, por horas, por poco tiempo, y que no terminan siendo indefinidos. Y más allá de eso, y abundando en eso, ¿qué se hace para acabar con ese, y no lo digo yo, lo dice el CES, donde CECALE es un miembro importante, para acabar con ese trabajador pobre que se está creando con bajo sueldo? Bueno, vamos a ver, empezando por esto último, lo que nosotros venimos defendiendo y venimos diciendo siempre, y lo decimos y lo defendemos por encima de todo, es que los convenios colectivos, los salarios están reflejados en los acuerdos de la negociación colectiva, y en la negociación colectiva son dos partes las que intervenimos, son los sindicatos y nosotros, los empresarios. Y son acuerdos de materia salarial y otros acuerdos sociales que hay, que hacen que sea la mejora de la vida laboral y familiar de los trabajadores, y otros muchos temas como vacaciones, como categorías profesionales, que es lo que se negocia. Y se llega a acuerdo. Y cuando se llega a acuerdo es porque las dos partes lo ven bueno y ven que más no se puede forzar. De hecho, nosotros siempre hemos dicho, hay sectores como la industria, por lo general, que son sectores que han crecido de una manera exponencial bastante buena, y que la industria sí que ha habido unas subidas importantes en los salarios de los trabajadores. Hay otros sectores como la construcción, que ha empezado a despegar este último año, como los sectores servicios, fundamentalmente el comercio. El comercio es un desastre y va a seguir siendo un desastre, y es posible que el comercio no se recupere en la vida, teniendo enfrente lo que tiene, las 24 horas abiertas a Internet, los grupos como Amazon, como Alibaba y como todos esos grupos, y el comercio lo va a pasar realmente mal. En el comercio son muy conscientes los sindicatos de cómo está esa situación, los empresarios son muy conscientes, y la precariedad que tiene el comercio hoy por hoy, no solo en Castilla y León, sino en toda España. Entonces, bueno,
los acuerdos son firmes en salario cuando hay un acuerdo en negociación colectiva, en cualquier convenio. Y a nadie ponemos nosotros una pistola en el pecho para que firme un convenio colectivo. Se firman con la realidad de la situación del sector. Donde se puede, realmente se hace y se intenta subir lo máximo posible. Donde realmente no se hace porque realmente es que el sector está muy tocado. Y en cuanto al tema de lo que me comentabas, de los contratos, hombre, yo creo que eso sí que es posible que se deba de modificar en algún momento. Este año, bueno, creo que ha sido un año de los mejores en contratación a nivel de indefinidos en toda España, que bueno, que ha sido pues alrededor de 2 millones y pico de contratos. No es para tirar cohetes, pero realmente estamos en una buena senda y estamos en una situación para poder cambiar esa tendencia de esos contratos precarios que creo que poco a poco se deben ir acabando. Volviendo al tema de los salarios, de sus palabras se puede decir que nos tenemos, digamos, que resignar a salarios, como dice Felipe, que en muchos casos pues están en el umbral de la pobreza de los propios trabajadores, porque no llegan a satisfacer las necesidades más básicas. Ustedes siempre han apelado en la crisis a que había que hacer un esfuerzo porque la crisis había sido muy grande y había que ser todo corresponsable. Sin embargo, cuando se crece al 3%, eso no tiene reflejo en los salarios. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver, es lo que he dicho antes. Los salarios están basados, bueno, vienen de acuerdos de negociación colectiva. En los sectores donde realmente el crecimiento ha sido importante o ha sido mayor, ahí los salarios han subido conforme a esos criterios o a ese incremento más o menos que hay no del PIB, que no nos gusta a nosotros mezclar el PIB con el tema de salarios, porque lo que nosotros siempre hemos dicho y hemos defendido por encima de todo desde COE es que los salarios tienen que ir ligados a la productividad, tienen que ir ligados también al asentismo. El asentismo en este país está en unas cotas que realmente son de preocupar, ¿no? De preocupar. Entonces, todas las cosas se reflejan y cuando hay buenas perspectivas en un sector, los salarios en el convenio colectivo vienen mejorados y vienen de una manera que realmente se puede ver que hay crecimiento en el sector. Pero cuando no lo hay, si son los propios sindicatos, que son los representantes de los trabajadores, los que son conscientes de la situación y llegan a acuerdos, a nadie se le impone ese. Y vuelvo a repetir, es que parece que somos culpables de que al final haya esos salarios. Y creo que no somos culpables, porque nosotros somos, yo creo que los que más nos gustaría el que los salarios estuvieran por encima de donde están ahora mismo, porque al final eso supondría que al nivel de consumo, que el consumo está realmente, ha habido un parón en el consumo en este último año, viene un poco dado por la inestabilidad política, puede venir dado por el tema de Cataluña, puede venir dado porque las exportaciones se han ralentizado, bueno, por otras muchas cosas. Eso si tuviéramos unos salarios mucho más altos estaríamos encantados, pero eso hay que ver las circunstancias de cada sector, las circunstancias a lo mejor de cada empresa, que para poder mantener esa empresa, a lo mejor, si tiene convenio de empresa, hay que llegar a acuerdos puntuales en que los salarios en un momento determinado no suban y se estén parados o congelados 5 años y luego vuelvan a subir. Este año, por ejemplo, ha habido empresas, el año pasado, en las que han subido los salarios más de un 40%. Empresas, concretamente no en Castilla y León, pero empresas en España, y empresas que han subido un 15%, y empresas que han subido que eso supone que son 200.000 trabajadores, más o menos lo que supone esos incrementos que están por encima de los acuerdos de mínimos, que estaban en torno al 2%, al 1,9%, al 2,3%, más o menos. Pero ha habido convenios que han subido, pero porque han subido, han estado congelados durante un tiempo, la empresa ha salido de una situación, o el sector ha salido de una situación complicada y han empezado a subir esos salarios porque el sector está bien o la empresa ha empezado a mejorar. Eso es un acuerdo de partes, no es un acuerdo que no es una decisión unilateral por parte de los empresarios de tener los salarios así. Pero venimos de una crisis donde no solamente no se han congelado los salarios, es que se han bajado. Y en la época de recuperación, es decir, en los últimos 5 años, el mensaje ha sido
que había que ser cautos, que como mucho, bueno, pues una subida mínima en el mejor de los casos, pero en la mayoría de los casos se ha ralentizado y estamos en la situación que estamos. Apelaba usted al tema del consumo, pero es que estamos en la pescadilla que se muerde la cola. ¿Cómo se va a ver consumo con unos salarios como las que se están pactando, como los que se están acordando, en definitiva, lo que está cobrando el trabajador, en muchos casos, con un contrato a tiempo parcial y por horas? Pues es lo que te comentaba yo, en ese sentido, que nosotros estaríamos encantados que eso subiera. La situación, a lo mejor, de los sectores, y Castilla y León, bueno, hay sectores, muchos de servicios fundamentalmente. La industria en Castilla y León está muy potente. Este año se ha ralentizado mucho, porque el año pasado subió un 4,6 y eso sí que se repercutió en los salarios en el sector industrial. Ha repercutido. Este año está en torno a la subida, no llega al 1%. Había una ralentización bueno, pues porque también ha habido una ralentización a nivel mundial, a nivel europeo, y bueno, pero los salarios en la industria han seguido subiendo, no ya aunque se haya frenado bueno, pues el crecimiento de la industria, pero han seguido subiendo. Hay sectores que están realmente muy complicados. La construcción sigue todavía bajo mínimo, está despuntando en Madrid, está despuntando en algunas zonas de la costa, y aquí parece que en Castilla y León, en algunas ciudades, el residencial se vuelve a retomar de alguna manera. El tema de la obra pública está paralizado prácticamente. Estamos al 15% de lo que se venía haciendo en el 2007. Entonces es muy complicado, con esa situación es muy complicado el cambiar la situación de los contratos, que nos gustaría que no fueran a tiempo parcial o fueran de estos temporales, y un poco también la subida en muchos sectores de esos salarios. Oiga, pero, por eso es un tema de dos, y los sindicatos, cuando firman, es porque ellos ven que no se puede, porque ellos tienen perfectamente tomado el pulso al sector y tienen tomado el pulso a las empresas. Escuchándole, el discurso positivista que se ha instalado no digo en la sociedad, digo en los políticos, en la clase gobernante, por así decirlo, en el gobierno, tanto autonómico como central, se va un poco al traste, porque usted acaba de anunciar que la industria se ralentiza, todos sabemos que las exportaciones han caído. ¿No se está haciendo demasiado un discurso muy positivista en cuanto a la recuperación económica, que no es tal? Bueno, la recuperación económica llevamos 3 años con crecimientos en torno al 3%. Este año el crecimiento se quedará al 2,5%, pero es que no ha venido igual para todos los sectores. Ese es el problema, que no ha venido igual para todos los sectores. La industria ha despuntado, las exportaciones han despuntado muchísimo, pero el sector turismo, que es parte del sector servicios, está en un estado dulce. Y eso, bueno, pues eso sí que repercute en Castilla y León, también en el tema turismo, pero hay otros sectores de servicios, y el sector construcción, y el sector del campo, que este año ha sido desastroso, pero desastroso. Entonces, bueno, lógicamente por eso ha bajado de ese crecimiento que estaba en torno al 3%, 3,2, 3,4, 3,5, que había previsiones que luego se fueron bajando, las previsiones por todos los organismos, por esta situación, porque también en Europa han bajado, se ha ralentizado la economía, Estados Unidos se ha ralentizado, en Latinoamérica, que es uno de nuestros mercados importantes de exportación, después de Europa, también se ha ralentizado la situación y la economía. Entonces, bueno, pues claro, los mercados y luego la situación también de la subida de los carburantes, la subida del petróleo, eso ha hecho que en cierta medida se ralentice. Y luego un tema muy importante, aquí en España nos ha afectado mucho, ha afectado en Cataluña, pero la situación catalana ha afectado de una manera importante, y cuando no hay estabilidad política es lo fundamental para los negocios y para que la economía vaya bien, es que haya una estabilidad política. Y bueno, más o menos aquí, en el último, por así decirlo, cuatrimestre del año, la situación se nos ha complicado de una manera importante, porque realmente afecta mucho a Cataluña. Y esa huida de empresas, esa ralentización de la economía en Cataluña, esa paralización, pero también ha supuesto una merma en muchas empresas del resto de España, porque son proveedoras de empresas de Cataluña, y que al final el que no se compre en Cataluña ha hecho muchísimo daño, y la gente no es consciente del daño que está haciendo a la economía, y que indirectamente se hace el daño a las personas a nivel individual en toda España. Y eso hay que volverlo a recalcar, que eso es la mayor barbaridad
que se puede hacer es en no comprar productos que estén hechos en Cataluña. El boicot. El boicot, eso hay que acabar con ello, porque es una auténtica barbaridad, porque nos está afectando mucho en Castilla y León, está afectando mucho en otras comunidades, porque somos proveedores de empresas catalanas que están produciendo ahí en Cataluña. ¿Usted defiende que el pequeño consumidor se ha dejado influir y al final ha hecho boicot a la compra de productos catalanes? Pues sí, lo he hecho. Yo te lo digo, yo lo he sufrido en mis propias empresas. Yo vendo uno de los productos catalanes con una firma muy importante de moda de complementos y ha sido terrible el boicot que ha habido desde octubre hasta estas Navidades, pero terrible. Y quizás lo peor es que esa inestabilidad política catalana no tiene visos de solucionarse en breve. Pues a simple vista parece que las cosas están más calmadas, parece que las elecciones han dado una tregua, pero visto los resultados y la suma de los escaños de cada partido político, pues realmente yo creo que estamos en las mismas que anteriormente. Vamos a esperar a ver cómo evoluciona la situación, cómo se empieza, cuáles son las perspectivas que se marcan, qué es lo que quieren hacer, porque lógicamente realmente hasta que no haya una estabilidad plena, una estabilidad total, eso va a seguir incidiendo negativamente en la evolución de la economía a nivel catalán mucho, pero a nivel de España va a incidir también muy mucho. Parece que hay un pacto para que Puigdemont tome la investidura, otra cosa es cómo se solucione eso. Lo mismo, a lo mejor esas inestabilidades todavía crecen más, pero bueno. Sí, volviendo al tema de la negociación colectiva, teniendo en cuenta que los precios han subido el pasado año en torno al 1,2%, las expectativas que hay de cara a este año, en la negociación colectiva hablar de una subida del 1,2%, decimos, para equilibrar lo que se pierde por la subida de precios con la recuperación vía salarios, es desde el punto de vista de la patronal algo impensable en estos momentos. Es decir, se tiene que resignar a los trabajadores a perder poder adquisitivo este año. Se está negociando. Se está negociando con los sindicatos, la ANC. En un principio nosotros no hemos planteado por abajo suelo, no hemos planteado suelo, porque realmente hay... Los sindicatos sí parece que han planteado un techo del 3%, yo no sé si ustedes están dispuestos a llegar a eso. Nosotros en un principio, en COE, estábamos en torno al 2,3, 2,4, como mucho 2,5 la subida salarial, pero es que además nosotros no lo hacemos, como he dicho antes, indexándolo al incremento del IPC, sino que nosotros lo que queremos que de una vez se tenga en cuenta otra serie de parámetros que creo que son fundamentales. La productividad es clave. La productividad es clave para tener salarios más altos, y es que no podemos estarnos fijando siempre en lo que es el IPC. El absentismo es una barbaridad en este país, es una auténtica barbaridad. Estamos en tasas del 30 y tantos %. Es que eso es impensable en cualquier otro país. Entonces yo creo que en la negociación colectiva hay que fijarlo fundamentalmente para poder conseguir a lo mejor unos salarios mucho más altos, más equilibrados, más estables, y ese cambio de contrato que hablamos, todo eso hay que ligarlo a la productividad, más que al IPC. Oiga, hay un titular que ha dicho usted que a mí me parece brutal. Y es que el comercio es un desastre que probablemente no se recupere en la vida. En una provincia como Valladolid, en una ciudad como Valladolid y en una comunidad como Castilla y León, si algo tiene es comercio y pequeño comercio. ¿Tiene que quedar abandonado a su suerte? Algo habrá que hacer. ¿Qué cree usted que debe hacer el comercio, tanto los propios profesionales como las administraciones, para evitar ese desastre de lo que usted habla? Yo provengo de familia de comerciantes. Por eso soy cuarta generación por parte de padre y tercera generación por parte de madre. Y ahora mismo no tengo continuidad porque mis hijos no van a continuar y mis sobrinos también, que son parte de la familia, ninguno va a continuar. Por eso hace tiempo que, por desgracia, yo dije hace mucho tiempo que en 20 años el pequeño comercio, por desgracia, si no se tomaban una serie de medidas en las que se le arropara de alguna manera y se le apoyara de alguna manera, el pequeño comercio tendía a la desaparición en 20 años. Y eso lo dije hace 5 o 6 años, pues nos pueden quedar 15. Y los datos son escalofriantes. Es imposible competir. Y va a quedar la gran firma de lujo, por desgracia, si no se toman medidas drásticas, la gran firma de lujo, que está por todo el mundo extendida y muy asentada,
Y las grandes cadenas, llámense Inditex, llámense como se llamen, HL, H&M o como Primar o como se llamen todas esas cadenas. Y va a quedar el que es el verdadero artesano, que hace las cosas porque nadie las puede hacer, nada más que él, porque sabe hacerlas. Los demás es imposible que podamos competir. Hoy por hoy toda la ley de comercio hay que cambiarla, hay que modificarla de arriba abajo, porque con el tema de rebajas y con otros temas no se cumple, está totalmente prostituida esa ley. Porque en las rebajas hay que tener el producto, según dice la ley, un mes antes de que empiecen las rebajas. Y las rebajas no se pueden estar teniendo, o sea, desde septiembre hasta por ahí, no pone la palabra rebajas porque no lo pone la ley, pero promociones, descuentos del 70, del 60, del 50, estamos todavía ahí. ¿Y cómo? Y luego a nosotros nos dicen, pero es que ¿cuánto dinero ganáis todavía? Se están haciendo descuentos del 70. Se está fabricando este mismo vaso, en temporada, tiene un coste de X que puede costar 1, pero para las rebajas se fabrican estos vasos, porque se han vendido bien, se fabrican a 0,10. Hacen el 70% y lo están vendiendo en temporada de rebajas esa fabricación. Eso es lo que están haciendo las grandes firmas. Tú como comerciante tienes que comprar en firme, sin saber lo que realmente vas a vender. Si esto se vende, o se vende el de color verde, o se vende el alto, o se vende el bajo, o se vende el que lleva flores. Tú tienes que comprar y arriesgarte y a tener mercancía en la tienda para poder ofertar. Y hoy por hoy tenemos la competencia 24 horas de Internet. Las grandes monstruos como Amazon, como Alibaba, que la gente joven está acostumbrada y es mucho más cómodo comprar por Internet, te devuelven el dinero, te lo llevan en 48 horas. El pequeño comercio no tiene capacidad. No tiene capacidad cuando tiene 1, 2, 3, 4 o 9 dependientes o 10 dependientes, no tiene capacidad para poder hacer frente a esos desafíos tan importantes. ¿Cómo se puede hacer frente? Sin darse cuenta de que no se puede poner puertas al campo. No, está claro que no se puede poner puertas al campo, pero hay sectores ¿Ya se ha frenado, por ejemplo? que han ido desapareciendo. La acería desapareció en su momento, la naval desapareció, se reconvirtió. El comercio se tiene que llegar a reconvertir. ¿Pero en qué? Se tiene que reconvertir ¿Y cómo, sobre fundamentalmente todo? En el tema digital es fundamental. El tema digital es fundamental. Y ahí hay que apostar de una manera muy potente. Ahí tiene que haber un relevo generacional en el comercio. Tiene que haber el comercio tiene que tener unas posibilidades, hay que dar unas posibilidades de llegar el pequeño donde pueden llegar los otros. Para eso es importante, como he dicho, la digitalización. Eso es clave y es fundamental. Y luego una serie de medidas que les ayuden, porque es un sector que está, bueno, pues como en su día, cuando la reconversión naval, que hay que reconvertirlo total y absolutamente. Hay que volver otra vez. Se ha dado mucha importancia al comercio en las grandes superficies. Los americanos fueron los primeros en que abandonaron el comercio. En los grandes malls y en las ciudades prácticamente no había comercio, salvo en alguna zona del centro, que hay un comercio, zonas muy exclusivas donde está el comercio de lujo o estas grandes cadenas. En Estados Unidos no hay comercio. Ahora Estados Unidos está volviendo, se ha dado cuenta que eso es la mayor barbaridad, que una ciudad sin comercio no tiene sentido, es una ciudad peligrosa, es una ciudad sin vida. Están volviendo a instalarlo en el comercio. Que el comercio sea de cercanía, que el comercio pueda llegar en las mismas condiciones que puede llegar esta gran superficie. Pero es que si a mí me hacen comprar en temporada, ahora, para el invierno que viene, yo tengo que comprar, sin saber lo que se va a vender o no se va a vender, y ellos tienen esa posibilidad de fabricar lo que quieren fabricar, ven en octubre, en septiembre, ven lo que se vende y eso lo van fabricando. Lo que no se vende lo retiran o lo llevan a terceros países, porque ellos, claro, son multinacionales que están en todo el mundo. Tú no puedes estar nada más que en Valladolid. Bueno, puedes tener en 3 o 4 provincias, a lo mejor de España o de Castilla y León. Puedes tener comercio, pero no puedes llegar ahí y no tienes un volumen como para poder comprar, como para poder hacer esto que además es ilegal, este vaso que lo has vendido bien en temporada a un precio normal, con un margen normal, luego hacerlo para rebajas, porque no, si te ha quedado lo vendes en rebajas, con las rebajas adecuadas y como marca la legislación, pero eso se lo están saltando a la primera y no fabricas vasos específicos para vender ahora en enero, en febrero o en marzo para rebajar, y los fabricas con un producto de calidad mucho más inferior al que has vendido, pero el vaso es igual. Y eso el pequeño comercio no tiene capacidad. Y mientras eso se permita a los grandes,
No tenemos nada que hacer, es imposible, ya puedes luchar con todas las armas que quieras y ponerte todo encima de la mesa, todos los apoyos que quieras, poder estar digitalizado, poder estar lo que quieras, pero si esas cosas siguen pasando, es imposible. O sea, usted, por ejemplo, está de acuerdo, entiendo, o comparte la idea del ayuntamiento de impedir, por ejemplo, la ampliación de Valsur para fomentar el comercio de proximidad. Dicen ellos. Yo creo que, lógicamente, si los americanos, hemos seguido la estela de los americanos, que son los que han marcado tendencia, por ejemplo, en el sector comercio y en otros muchos sectores, yéndose a los grandes malls y haciendo las grandes superficies fuera de la ciudad, y ahora mismo ellos están volviendo, pues se han dado cuenta que han hecho algo mal. Aquí hemos masificado, y Valladolid creo que es de las provincias de España que mayor centros comerciales, mayor número de centros comerciales tiene por habitante. Entonces creo que eso habría que racionalizar todos esos permisos, habría que racionalizar y volver un poco a apoyar al comercio de proximidad, al comercio de cercanía, al comercio que está en la ciudad, al comercio que da la vida a la ciudad. Y si hacemos autocrítica, ¿algo ha hecho mal el comercio para cosas, no estar a la altura de las circunstancias? Muchas cosas. El comercio ha sido muy cómodo en muchos temas. Muchas veces ha venido la evolución, no la ha visto, ha tratado de poner trabas a esa evolución, al tema de horarios, a muchas cosas. Ha sido el propio comercio el que lo ha rebajado. Claro, un poco también ellos, los comerciantes, haciendo ver que también tenemos vida familiar y la tenemos que conciliar. No podemos estar 24 horas al día trabajando, eso sería una esclavitud. Y por esas cosas también, a lo mejor esos fallos han cometido. Pero claro, es que si no estás, tienes que... Quizás lo peor ha sido lo de Internet. Es decir, el no haber visto la importancia de Internet, de adecuarse a las nuevas tecnologías. Internet se ha visto y se ha hecho, pero es muy complicado, salvo que tengas una cosa muy específica. Y hablemos de un señor que está en Jaca, que tiene un tema de montaña, esa empresa, que lo vio venir en su día y que tenía una cosa muy específica, que era de los pocos que en el mundo vendían esos productos. Claro, el vender yo los productos que tengo cuando mi proveedor tiene la página web y lo vende al mismo precio que yo, y a mí no me deja, o no me dice, oiga, mi proveedor en Valladolid es fulano, en Madrid es tal, en Soria tal, son fulano, ven, cómprenles a él, y yo se lo compro a él, o sea, pero me hacen la competencia directamente en la página web. Es que tu propio proveedor te está haciendo la competencia en la página web. Eso es complicadísimo. Eso bueno, no solamente en compra, sino en escaparate. Quiero decir, lo de el paño en el Arca se vende, eso pasó a la historia hace mucho tiempo, sí. Pero hasta al día de hoy todavía hay algunos comerciantes que piensan que bueno, que eso que no importa tanto el venderse al exterior como estar presente en las redes sociales, etcétera. O sea, hay que evolucionar, hay que evolucionar con la situación y con las circunstancias. Y si no evoluciona, eso siempre de toda la vida. El que no evoluciona se acaba quedando. Lógicamente, hace 20 años no había redes sociales, hace 20 años no estaba Internet, sí, y estamos en Internet, y tenemos página web, y estamos en redes sociales, y procuramos hacer todo lo que realmente, para atraer al público, todo lo que está en nuestras manos. Pero muchas veces nos vemos con unas competencias con las cuales es imposible luchar. Es que es imposible. Es imposible. Sí, pero hablemos de la idiosincrasia de Castilla y León. Hablaba usted de la liberación de horarios. Eso es algo contra lo que no se puede luchar, y aquí se ha conseguido que no se liberen los horarios, por así decirlo. Pero también el pequeño comercio se tendría que adaptar a eso. Pero, ¿usted cree que las administraciones no han hecho lo suficiente para apoyar al pequeño comercio? Hablamos de Internet. Yo le pongo un ejemplo. Hay muchos pueblos y muchas zonas de esta comunidad que no tienen Internet. ¿Cómo hacer un pequeño comercio venta online si no tiene Internet? ¿Usted cree que las administraciones no han hecho lo suficiente para apoyar al pequeño comercio? Yo creo que el pequeño comercio ha sido un poco la cenicienta de todos los sectores actualmente, y lo digo claramente. Es decir, hay planes industriales, hay planes para el mundo agrario, pero no hay un plan de comercio. Se presentaron hace poco, yo creo que lo presentó la consejera de Economía en Pilar del Olmo en diciembre, yo creo que fue a mitad de diciembre, presentó un plan para el comercio. Bueno, vamos a ver cómo resulta eso, pero creo que no es suficiente. No es suficiente. Yo creo que hay que reconvertirlo. El comercio es un sector a reconvertir, y los propios comerciantes son los que se tienen que dar cuenta. Y bueno, como decías tú bien, Goyo, hay muchos que todavía ponen pegas y siguen poniendo pegas y siguen hablando. Esos antiguos, o sea que yo creo que es la hora de la jubilación, que ya llega la hora de la jubilación, y que no van a tener relevo generacional la mayoría.
y entonces habrá gente nueva que entre en el sector, con ganas, gente joven, con otras visiones, y yo creo que hay, con una reconversión fuerte, que las administraciones se tienen que dar cuenta que es un sector que hay que reconvertir, y con entrada de gente joven, de savia nueva, yo creo que eso puede dar muchas alegrías al comercio a medio o corto plazo, porque si no el comercio, sinceramente, os lo digo, y soy comerciante, y es que lo veo, o sea, es que la evolución que ha habido, y nos hemos adaptado, nosotros nos hemos adaptado a todo, y tengo las mejores firmas, y he trabajado con las mejores firmas, y tengo el apoyo de esas firmas, y tengo todo, o sea, y tengo internet, y tengo redes, y tengo todo, estamos en todos los sitios, y tengo unos escaparates, o sea, que me cuesta un montón cambiar, además de escaparatistas, para que el escaparate sea una proyección de todo lo que tengo dentro hacia la calle, y cuando los cambio en Soria, o sea, es que, no te digo que haya cola, pero es que la gente sabe, y lo van a ver, porque son escaparates realmente que llaman muchísimo la atención y que atraen muchísimo la atención. Pero claro, lógicamente, y eso es una inversión, que la gente piensa que eso... Y nos cuesta un montón, y llevar a profesionales que lo hagan. Y la gente que tengo en la tienda va aprendiendo, y alguna vez los hacen ellos. Pero realmente no todo el mundo está... o tiene esas posibilidades, porque realmente no... pues las ventas no se reflejan. Es que el comercio, perdona, sí, Oscar, el comercio desde el año 2007... el pequeño comercio, es que las cifras oficiales que se dan es que no, en realidad es que cuando hablamos de los comerciantes, es que ha bajado un 60%, alrededor de un 60% de facturación, alrededor de un 60% de facturación, y se ha mantenido empleo, y eso está a costa de todos, de los comerciantes que lo llevamos a nuestras espaldas, con nuestros propios patrimonios estamos manteniendo el comercio. Hablando de esas administraciones, de si apoyan o no apoyan, hace años ya dijeron que teníamos una dependencia excesiva de la automoción y de todo lo que generaba la automoción, tanto de forma directa como indirecta, y que se iba a trabajar para diversificar porque no se podía permitir que una crisis de ese sector, como cuando no se vendía ni un solo coche, pues afectara a todo el mundo. Yo no sé si usted cree que se han tomado las medidas necesarias para diversificar esa actividad económica, o seguimos siendo tan sumamente dependientes de la automoción que no conseguimos salir de ese círculo, de ese monocultivo, por decirlo de alguna manera. Seguimos siendo dependientes de la automoción, pero yo creo que cada vez menos. Ahí en Castilla y León hay sectores estratégicos muy potentes. Está el sector farmacéutico, que es un sector potente, bueno, el agroalimentario, por supuesto, que es nuestra señal de identidad, es potente. Está el sector de las energías renovables, que hay yo creo todas las grandes empresas de construcción, salvo de placas, pero sobre todo en el tema eólico, ahí están aquí. El sector energético, la industria energética en Castilla y León es muy potente, tanto en renovables como en el resto. Lo para que bueno, que este año, un año que ha sido muy seco, de las mayores sequías, pues lógicamente el hidráulico, que es uno de los grandes sectores de producción de energía, no ha estado porque lógicamente no había posibilidad. Entonces eso, pero ahí hay un tema que sí que tiene que cambiar, es que es el tamaño de la empresa. El tamaño de la empresa, y tiene que ser o por adquisiciones o por fusiones, y eso lo venimos diciendo, o que en su capital entre fondos de inversión que le hagan dar un salto cualitativo a la empresa, cualitativo y cuantitativo, para que esa empresa al final acabe siendo una empresa realmente de referencia. En Castilla y León hay muchísimas empresas que están entre los 15 y los 20 millones de euros de facturación, con un EBITDA de alrededor de 2 millones, y que tienen unas cuentas de las más espectaculares que pueda haber. Pero al final son empresas que son pequeñas o medianas empresas que no tienen estructura realmente de empresa para poder crecer, y les da miedo crecer. Y podrían ser empresas realmente potentísimas si al final dejan que entre un fondo de inversión potente, un fondo de inversión de los que realmente hay muchos que te dan garantías, que te ayudan y que te posicionan bien, que te reestructuran bien la empresa, o una absorción o una concentración de empresas, o una unión de empresas. Eso tiene que tomar tamaño y tienen que cambiar la estructura, porque ya llega un momento en que da miedo pasar de un estadio a otro, y es un paso corto, pero al final las empresas, el problema que tenemos es que al final no tienen estructura, y sin estructura no se puede crecer, porque es a lo mejor donde te puedes pegar la bofetada. Tienen que dimensionar esa empresa, pero con una estructura adecuada. En la mayoría de las empresas, muchas veces el propio empresario con otra persona que puede ser el director general, son directores de compras
directores de ventas, director de exportación, director financiero, todo lo engloban entre dos personas y muchas veces no hay capacidad para poderlo hacer y no están especializados, aunque sepamos todos un poco de todo, pero no realmente tenemos una especialidad. Y Castilla y León tiene un potencial bárbaro para poderlo hacer, ¿Y por qué no se hace? ¿Por miedo? ¿Dentro de la propia empresa? Pues a sí, hay miedo, hay pánico a dar ese paso, a pasar de un número de trabajadores y un número de facturación a otro. Hay miedo, salir al exterior hay muchísimo miedo. Salir al exterior hay muchísimo miedo. Y eso que las exportaciones en Castilla y León, salvo este año que se han ralentizado, hemos estado batiendo récords todos los años. Pero son números que prácticamente viendo el potencial de empresas que hay en Castilla y León, y ahora mismo esa diversidad que hay en la industria, podrían ser mucho mayores, ¿no? El incremento de la exportación podría ser mucho mayor si estas empresas se redimensionaran, si al final pudieran entrar en un fondo de inversión, las pudieran abrir su campo y las pudieran profesionalizar más de lo que están, y bien estructuradas. Eso podrían ser, o sea, Castilla y León tiene un potencial bárbaro. ¿No cree usted que con la entrada de fondos de inversión, que no me parece mal, con la absorciones, fusiones de grandes empresas, entiendo yo que usted habla de absorciones de una empresa de aquí, que venga otra de fuera, corremos el riesgo de deslocalizaciones? No, en un mercado global como este. Y pues desde luego Castilla y León no está para perder más empresas. Ahora hablamos de población también y de desequilibrios territoriales. Que Castilla y León no está para perder nada y tiene una situación complicadísima. La extensión más grande como región de Europa, o la segunda más grande, población, pues estamos en una población en 2,5 millones de habitantes, muy dispersa y con un 30% casi mayor de 65 años. Una población muy envejecida, y con una situación a nivel financiera, de trato del Estado de la comunidad autónoma, pues realmente increíble. O sea, la solidaridad brilla por su ausencia de los ricos con los pobres en este caso. Pero bueno, yo creo que no, porque en Castilla y León está estratégicamente muy bien situada a nivel de España. Está muy bien situada, tiene unas infraestructuras, salvando raras excepciones, como es mi querida provincia. Ahora vamos a hablar de eso. Mi querida provincia, pero tiene unas infraestructuras buenas. Valladolid es un centro neurálgico que Valladolid hay que potenciarlo para que llegue a ser como Zaragoza. Zaragoza, yo creo que yo siempre lo he dicho, van a ser las dos capitales más importantes de España en cuanto a tráfico de personas y tráfico de mercancías. Tienen un punto estratégico. Valladolid pasa todo lo que va hacia Francia por Irún, por todo el País Vasco, todo lo que va hacia Cantabria, todo lo que va a Asturias, todo lo que va a Galicia. Es un paso prácticamente obligado. Y Zaragoza tiene el eje Valencia-Bilbao y tiene el eje Madrid-Barcelona. O sea, es que son dos capitales que tienen una potencialidad bárbara. Pero claro, hay que, desde la propia administración, tienen que apoyar con cambiar la financiación autonómica, porque hay que cambiarla, la tenemos que tener con arreglo a las circunstancias de cada región. Hay que tener una solidaridad, ¿no? Y eso es fundamental, porque al final, ¿qué es lo que está haciendo Castilla y León? Pues al final, a base de impuestos, que por ahí viene el peligro, Felipe, a base de impuestos, y a base de una presión fiscal bárbara, de una presión de los propios no me sale la palabra, de los propios inspectores, de las propias inspecciones de trabajo, de hacienda, de consumo, de tal y cual, es un agobio constante, es una presión constante, y el problema que tenemos es eso, que mientras no haya una financiación autonómica adecuada, con unos impuestos adecuados, esa presión fiscal está haciendo que se deslocalicen de Castilla y León, no la empresa físicamente, sino la sociedad. ¿Y cómo se baja la presión fiscal y se consigue mantener o mejorar los servicios públicos de calidad y tener mejores infraestructuras? Yo creo que parece un poco complicado, ¿no? Que la armonización fiscal en España tiene que ser, porque no puede haber ciudadanos de primera, de segunda y de tercera. ¿Por qué aquí estamos? Y esa armonización fiscal luego hay que repartirla de una manera equitativa. Y si no se reparte de manera equitativa, entonces seguiremos toda la vida así. Seguiremos, o sea, con esos riesgos que tenemos un potencial bárbaro, pero tenemos unos riesgos añadidos increíbles. El año pasado se localizaron 215 empresas. El año 2016. En el 2017 no sabemos, pero cambiaron su sede social a Madrid. ¿Por qué? Porque aquí la presión es brutal.
Es brutal. Entonces, que esa armonización fiscal es fundamental. Y eso el Estado lo tiene que hacer sí o sí. Porque no puede ser que por estar domiciliado en Madrid, al final, no pagues patrimonio, no pagues sucesiones y donaciones, no pagues una serie de impuestos que aquí los tenemos y que tenemos que rascarnos el bolsillo todos. Y que ese dinero vendría muy bien a los empresarios para a lo mejor invertirlo en su empresa y crear más puestos de trabajo o crear unas inversiones nuevas que también hacen que la empresa evolucione, mejore y también cree puestos de trabajo. O sea que esa situación es la que hay que cambiar y el propio gobierno es el que se tiene que dar cuenta que hay que cambiarla. Un último tema. Hablaba, es por incidir en lo que acabo de decir, que me parece muy importante. El que Valladolid tiene que convertirse en un centro neurálgico como Zaragoza y que son las dos ciudades... Para mí son las dos ciudades claves. Pero fíjese, Zaragoza tiene todas sus infraestructuras desarrolladas y aquí llevamos 20 años esperando por la 60 y otros tantos esperando por la 11. Sí. Usted acaba de decir que tiene unas buenas infraestructuras. Y le pongo otro ejemplo. El AVE a Burgos, que va camino hacia el País Vasco, llegará cuando llegue, pero no sabemos cuándo llegará porque el ministro cada vez lo va retrasando además. Tiene que resignarse esta provincia, esta comunidad, a ver cómo pasan los años, y solo hay estudios, y la 11 no se termina, la 60 no se termina, y la AVE no concluye, y hay... Sí, está claro que hay una situación inacabada de una serie de proyectos, fundamentalmente de AVE, y en carreteras pues queda la Valladolid-León, y la de autovía. Eso por hablarle que llevamos esperando. Y la autovía del Duero. Valladolid esperando el traslado a los talleres de Renfe. Sí, infinito. Llevamos esperando infinito. Yo creo que el gobierno está actuando de una manera, bueno, todos los gobiernos, de una manera poco, no sé cómo le diría yo, poco, no sé, ahora ¿cuál es el adjetivo que hay que ponerlo? No sé si decir poco consciente, yo creo que poco consciente de la situación de una región que está posibilitando a otras el desarrollo. Y tiene que tenerla muy en cuenta, porque sin Castilla y León, si no se hacen las infraestructuras en Castilla y León, no van a llegar a Galicia, no van a llegar a Asturias, no van a llegar al País Vasco, no van a llegar a Cantabria, y no va a llegar la carretera a unir Oporto con Barcelona, como tenía que haber estado unida a través de la autovía del Duero hace ya muchísimo tiempo. Y eso sí que tiene que tomar conciencia el Gobierno de España, de que al final todas esas infraestructuras que tenemos aquí en Castilla y León pendientes, las tienen que acabar, pero sobre todo por el bien suyo, porque al final va a ser una fotografía buena, porque vayan a llegar a todas estas comunidades autónomas que son periféricas de Castilla y León y que hacen frontera con Castilla y León, y que si no van a llegar. Y que tienen que hacerlas primero en Castilla y León. Pero ¿y no cree que está primando el desarrollo de esos sitios a nuestra costa? Pues no el desarrollo de esos sitios, sí el desarrollo de otros puntos de España. Sí el desarrollo de otros puntos de España donde están realmente muy desarrollados, como es todo el litoral mediterráneo, como es Madrid o como es Cataluña, que por mucho que se quejen, ahí ha primado mucho la inversión, y todas esas inversiones se han ido para el litoral mediterráneo. Es igual que el corredor mediterráneo. ¿Por qué el corredor mediterráneo, que antes era el último de los corredores, de los famosos corredores que había el central, que se llegó a firmar y se llegó a presentar el corredor central? Yo estuve en representación hace 6 años, en representación de Cecale, en esa firma en Madrid, y de repente el corredor central desaparece. Y el Atlántico también desaparece, y ahora mismo se prioriza el Mediterráneo. Bueno, a lo mejor es que tampoco existe mucha presión política desde Castilla y León hacia el gobierno. Pues a lo mejor es posible que pueda ser eso. Y en otros sitios presiona más, digo yo. Es que al final... Porque también eso influye, digo yo, ¿no? No, por supuesto, lógicamente. Pero al final siempre tenemos gente de Castilla y León en el gobierno. Siempre tenemos gente de Castilla y León. Ahora la vicepresidenta es de Castilla y León. La ministra de Agricultura es de Castilla y León. Sí. Y antes han estado mis paisanos ahí no sé cuánto tiempo, y alguno más. Una muy rápida, señora Aparicio. El 2018, lo del diálogo social va a seguir siendo un oasis de concordia, de acuerdo, de pacto entre la patronal, el sindicato y la Junta de Castilla y León, o esas cosas pueden cambiar. Bueno, ya sabéis que el diálogo social es un tema complicado, es un tema difícil porque son 3 partes en las cuales nos tenemos que poner de acuerdo, y los acuerdos salen por unanimidad. Desde luego los debates, llevamos debatiendo los próximos acuerdos. Pues lo digo porque están todavía los próximos acuerdos los seguimos debatiendo y todavía hay tela que cortar. Pero bueno, al final esperemos que se llegue, como siempre, a un acuerdo, aunque sea tarde, pero lógicamente ahí conjugar los intereses de 3 partes, además muy diferentes en sus opiniones y en sus visiones, no es fácil, y entonces, bueno, se hacen grandes esfuerzos, y desde luego las mesas de diálogo social están abiertas, estamos haciendo muchos esfuerzos, reuniones muy largas,
muy maratonianas y esperemos que se llegue y que siga el diálogo social como... Es más fácil el acuerdo a 3, parece que el acuerdo a 3 que el acuerdo a 2 entre los sindicatos y patronal. Los acuerdos, yo creo que los acuerdos son todos, acuerdos sí son difíciles siempre, los acuerdos son siempre difíciles, a 2, a 3 pero parece más fácil a 3 y cuanto en más este caso, ¿no? van subiendo, más difícil es todavía, ¿no? Bueno, pues veremos si finalmente hay acuerdo. De esta manera llegamos al final de este programa, de la quinta esquina de hoy. Muchas gracias a Felipe Ramos y a Goyo Castro por vuestra compañía. Gracias. También. Buenas noches. Y sobre todo a Santiago Aparicio, presidente de CECALE, que nos ha dejado algunas palabras contundentes con ideas muy claras de cómo está la situación, tanto laboral como económica aquí en nuestra tierra. Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias a vosotros por invitarme, ha sido un placer. Bueno, y esperamos que estas previsiones para el 2018 vayan mejorando poco a poco y que puedan, pues eso, mejorar tanto la situación de las empresas como de los propios empleados. Nosotros les emplazamos hasta la próxima semana con nuevos asuntos de debate aquí en La Quinta Esquina. Hasta entonces.